sesión, el acta de la sesión 132 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 133 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se ha recibido una nota del presidente del Consejo de Defensa del Estado, quien se excusa de participar en la sesión de hoy con la finalidad de contar con más tiempo para hacer un análisis más en profundo de la iniciativa. Solicita, en definitiva, si le puede invitar en una fecha posterior. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. Ruego a las señoras diputadas y a los señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. No hay palabra solicitada, señora presidenta. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Presidenta, sí. Sí, diputado Crispi. No, yo solo quería, como en asuntos varios, destacar lo ocurrido hoy día en Temucuicui. Creo que lo conversábamos previo al inicio de la sesión, pero el encuentro del hermano del funcionario de la PDI que fue baleado y que perdió su vida en el operativo de Temucuicui de la PDI de la semana pasada, hoy día la visita de su hermano en este trabún que se realizó en Temucuicui me parece tremendamente significativo. Son estas las señales que se necesitan para poder restablecer un diálogo donde no hay otro interés que el interés común de la tranquilidad, de la paz y también de la defensa de los derechos de las comunidades mapuches que habitan en la región y en Gualmapu. De verdad que en medio de tantas malas noticias es una imagen que creo que vale muchísimo. Y ojalá también que la institución de la PDI, también, bueno, el Ministerio del Interior, como tome nota, porque hay formas de hacer las cosas. También leía una entrevista el fin de semana a un ex general del ejército que fue el segundo a cargo de Naciones Unidas en Haití, y que decía que era un total error en entender el conflicto mapuche como un tema militar o de orden público, sino que era un tema político. Por tanto, solo destacar esa imagen porque entrega un poquito de esperanza en el momento en que de verdad que están las cosas muy, muy complejas, lo sabe mucho mejor usted que yo, presidente. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra en asuntos varios. No hay palabra solicitada, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Sumándome a las palabras del diputado Miguel Crispi, efectivamente el trabún de hoy y mañana es importante para el territorio de Temucuicui, en especial para el pueblo mapuche, y sobre todo este gesto tan importante de tanto dolor también para la familia, quien tuvieron la pérdida, en especial su hermano y su madre, del funcionario de la PDI, y sin embargo tuvo la posibilidad de asistir a saludar a la familia del Huaychafe Catrillanca, quien justamente el día en que se iba a conocer el veredicto se lleva este operativo sin precedente, lo cual es muy necesario para el diálogo, para por lo menos colocar en valor la importancia que tiene el poder reencontrarnos a pesar de los momentos tan complejos que ha sido para la familia Catrillanca y también para la familia del funcionario de la PDI. Dando continuidad con la orden del día, hago presente que esta sesión se celebrará de forma mixta, de manera presencial lo está haciendo el diputado Nino Bartolú, y por la vía remota, a través de la aplicación Zoom, los demás diputados y diputadas. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley
de origen en moción de las diputadas señora Vallejo, Castillo, Hers, Giles, Marzán, Nullado y Santibáñez, y de los diputados señores Boric, Jiménez y Walker, que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de movilizaciones sociales. Boletín número 13.854-17. Para este propósito, la Comisión acordó invitar al presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Oduje, quien ha excusado su participación por los motivos señalados en la cuenta, y a la señora Marta Cortés, madre de víctima de violencia policial. Para lo cual se cuenta con la confirmación de la señora Marta Cortés, pero pregunto, señor secretario, si se habrá podido incorporar a la sesión. Veo conectada a Valeria Pérez Cortés, no sé si tiene que ver con la invitada. Y Paula Batarse, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿Señora Valeria? Sí, soy hija de Marta, hermana de Óscar Pérez. Ah, perfecto, muchas gracias. Un segundito que la presidenta le va a dar la palabra. Presidenta, sí se encuentra presente la invitada. Ya, la señora Marta o Valeria. Valeria Pérez. Valeria. Le ofrezco la palabra, señora Valeria. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a esta comisión la invitación. Yo envié una minuta más o menos de nuestra exposición. En primer lugar, me gustaría referirme brevemente a los hechos que sufrió mi hermano como víctima de violencia policial. El 20 de diciembre, en el contexto del primer día de la medida llamada por la Intendencia como copamiento preventivo, Óscar se encontraba manifestándose en ese lugar. Al intentar cruzar una calle, un furgón, un carro lanzagases de carabineros lo arremetió desde la espalda y lo aplastó en contra de otro furgón del mismo tipo, sin detenerse ni haber visto, al parecer, a Óscar, de acuerdo a una de las muchas versiones que han entregado Carabineros de Chile. Esto ocurrió en un contexto en que ya se habían producido muchos otros hechos de violencia por parte de agentes estatales. A causa de este atropello, Óscar sufrió múltiples fracturas, también una disección de su uretra y el corte de uno de sus ligamentos, por lo que pasó hospitalizado cerca de 3 semanas y luego fue enviado a la casa en silla de ruedas con una de sus piernas completamente inmovilizadas. Hasta el día de hoy, él pasó cerca de 3 meses en silla de ruedas, un par de meses después usando muletas. Mi hermano tenía 20 años al momento de los hechos y quedó con algunas secuelas permanentes. El día de hoy él puede caminar distancias cortas, no puede correr, no puede saltar y a causa de la disección en su uretra su cuerpo no es capaz de generar una erección. Consideremos que este es un chico de 20 años. Óscar tuvo que pasar todo el año pasado en casa, la mayor parte del tiempo en cama, lo cual cambió tanto la vida de mi mamá como la mía y la de toda nuestra familia. Pasamos a ser una familia de 3 personas adultas e independientes a ser una familia en que constantemente tenemos que estar cuidando a uno de nosotros. Nosotros no contamos con más ayuda que la que nos han proveído otras personas organizadas socialmente de forma espontánea y personas que nos hicieron llegar su apoyo de distintas maneras, ofreciéndonos transporte para poder llevar a todos los controles que había que ir, ofreciéndonos cajas de comida, comprando rifas, haciendo cualquier cosa, porque el Estado en todo este tiempo no se ha pronunciado en absoluto con respecto a lo que nos ha ocurrido, como es el caso de todas las otras víctimas.
Para nosotros es sumamente importante, en primer lugar, que se reconozca que el daño que se ha generado de manera extensa, no solo a causa del hecho, sino por el carácter político que tienen estas agresiones. Una semana después del accidente, del atropello en realidad, intencionado en contra de mi hermano, tuvimos como familia que pasar por otro golpe muy grande, que fue la muerte de Mauricio Fredes, en condiciones muy similares bajo la misma medida. Muchas otras personas se vieron violentadas en sus derechos y en su integridad física y psíquica gracias a esta medida. Permiso. El intendente Felipe Guevara insistió miles de veces en la legalidad, proporcionalidad de estas medidas, pero sin embargo, sin entrar a cuestionar eso, que a nosotros nos parece que es altamente cuestionable, el resultado es evidente. El resultado fue que las movilizaciones continuaron, pero la violencia de parte de las policías creció, creció y creció. Hemos tenido que soportar como familia que los agentes estatales una y otra vez se refieran a este tipo de hechos como casos aislados, como accidentes, como cuestiones pequeñas que han ocurrido anecdóticamente en nuestra historia. Pero eso no es lo que ha ocurrido realmente. Para nosotros, la vida se volvió a marcar de ahí en adelante y es necesario que a través de proyectos como el que ustedes están viendo hoy, el Estado empiece a hacer una labor de reconocimiento y de afirmación institucional de que lo que ha ocurrido no es un hecho aislado, de que aquí efectivamente el Estado ha incurrido en falta de servicio reiteradamente y ha hecho caso omiso de los llamados que han hecho instituciones y organismos internacionales a corregir estas situaciones. Como familia queremos hacer un llamado a que este Congreso ponga énfasis en no volver a caer en los errores del pasado, pues cuando estamos discutiendo este tipo de proyectos es importante recordar que ya pasamos por hechos de violencia sistemática y vulneración de derechos humanos y no hemos sabido realmente hacerle frente de la mejor manera. Es difícil ponderar todo lo que debe ponderarse en un caso y en casos como estos. Pero hoy nosotros como familia queremos hacer el llamado a no caer en la misma trampa que caímos en la década de los 90, en que se instaló un discurso de acuerdo al cual la justicia y la estabilidad institucional del Estado son cuestiones que entran en tensión. Eso no es así. El Estado debe hacer justicia porque esa es una de sus funciones principales. Debe ofrecer la heterocomposición como alternativa a la autocomposición, porque si no lo que nos queda es la venganza y no es lo que ninguno de nosotros quiere. Aquí debe hacerse justicia y el Estado debe reconocer institucionalmente, debe afirmar institucionalmente que lo que ha pasado es inaceptable, porque de lo contrario, lo que le está comunicando a toda la comunidad política, incluidas las familias, es que estos hechos son aceptables. Entonces aquí, por favor, les pedimos nosotros, no caigan, no vuelvan a caer en este juego de la tensión entre la justicia y la estabilidad, porque en realidad la tensión que sí se genera es una tensión entre la justicia y la impunidad. Y quienes buscan la impunidad buscan que se excluya de la comunidad política a personas que tienen una tendencia política distinta. Y eso no puede ocurrir en un Estado de Derecho. Y si pretendemos preservar la democracia, deben sancionarse este tipo de hechos y el Estado debe no hacer solo el esfuerzo de este proyecto, sino sumar otro tipo de proyectos que den solución a los conflictos políticos que se han generado. Porque por más que se quiera quitar el tinte político a estas cosas, es inevitable, no puede hacerse, porque personas como mi hermano, como yo y como los miles de otros familiares y miles de otras víctimas, día a día tenemos que escuchar cómo el presidente insiste en que esto no ha ocurrido, en que esto no es una realidad, en que esto no es algo que haya ocurrido sistemáticamente, pero nosotros estamos organizados como víctimas y sabemos cuántas personas somos y nos duele, porque cada vez que se vuelve a producir un hecho similar, volvemos a estar muy mal. Como familia estamos todos atravesando un gran dolor, un duelo enorme, y no solamente por los hechos que nos afectan personalmente, sino porque se conectan con todos los otros hechos de violencia que viven nuestras personas, que hemos conocido y que vemos a través de las redes sociales, de la televisión y en las manifestaciones mismas. Para terminar, quisiera también aprovechar de solicitar que para nosotros como familia lo más importante respecto de cómo el proyecto está armado es que se mantenga y en alguna medida se
extienda el concepto de víctima que se contempla en el proyecto, porque es fundamental que tanto las víctimas como sus familiares puedan reconocerse víctimas, en la misma línea en que lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el daño que se ha producido cuando se produce un ataque de este tipo, cuando se mutila a un familiar, cuando se lo atropella, cuando se lo mata, por el hecho de tener una inquietud política de salir a manifestarse, y que además no hay conducta posible que legitimara algo como lo que le pasó a mi hermano o algo como lo que le pasó a ninguna de las personas que fueron agredidas, porque el Estado tiene el deber de actuar en proporcionalidad a lo que está ocurriendo, y aquí esto es un hombre de 20 años con short y polera versus 2 vehículos blindados. En todos los casos las cuestiones son así. Estamos hablando de personas sin entrenamiento, de enfrentamiento alguno, versus profesionales cuya deber es proteger. Entonces, ¿qué se está protegiendo? Todas esas cosas no son, no podemos pasarlas a dejar así como así. Son cuestiones que influyen en la expectativa de peligro que las personas tomemos al salir a la calle. Nunca debería uno pensar que está expuesto a que a un familiar le pase algo como lo que le pasó a mi hermano, al hijo de mi mamá. Nadie debería tener que lidiar con eso, y por lo tanto el daño que se genera, como bien lo reconoce la Corte Interamericana, no se produce solo en cuanto a la víctima directa. Por lo tanto, en el proyecto dice, por ejemplo, familiares inmediatos. Yo creo que si es que es posible preservar ese concepto y ojalá extenderlo para adoptar los mismos criterios que pone la Corte, que tiene que ver con probar cómo la relación que uno tiene con la víctima le ha convertido en víctima también. Porque honestamente, para nosotros la violencia no termina, no ha terminado y no va a terminar hasta que obtengamos distintas afirmaciones institucionales en que el Estado diga esto no puede volver a ocurrir. Y parte de eso es que reconozca que ha actuado con falta de servicio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señorita Valeria, por la exposición. ¿Lo va a hacer alguien más? ¿Usted solamente? Solo yo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ofrezco la palabra, diputadas, diputados. La palabra solicitada, señor presidente. Bien, claramente lo que nos señala la señorita Valeria Pérez Cortés en nombre de la víctima, que fue su hermano, y también haciéndolo en representación de su madre, efectivamente, es necesario que se pueda analizar. Ese es el objetivo de este proyecto, de acuerdo también a las recomendaciones, a las sugerencias que nos van a hacer en las diversas audiencias familiares de víctimas, para poder tenerlo en consideración. Por lo tanto, ese es el objetivo, y donde también estaremos recibiendo en las diversas audiencias a expertos en materia de derechos humanos que puedan tener este pronunciamiento. Efectivamente, el Estado debe tener y actuar con responsabilidad frente a la situación de mutilaciones, donde también hubieron personas que fueron asesinadas, y donde muchas de ellas, como el caso que usted bien claramente nos señala, que el caso de su hermano, precisamente existe mucha preocupación por él y por muchos otros que fueron mutilados. Quiero seguir ofreciendo la palabra, señoras diputadas y diputados. Presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Miguel Crispi. Sí, gracias, presidenta. No, yo solo agradecer el testimonio, solidarizar con toda la familia, Valeria. Creo que efectivamente el relato es brutal, y me parece que todas las veces que señalan del carácter sistemático, creo que dan el punto, porque efectivamente no son actos aislados, y cada vez que se habla de que son hechos aislados hay una revictimización, es una forma de decir esto no pasó, no hay responsabilidad, es un acto aislado de algún carabinero, y cuando ya las acciones son reiteradas, porque en el concepto sistemático hay todo un debate más. Pero bueno, en los hechos significa que son hechos similares que ocurren a lo largo del país de manera repetida en un periodo de tiempo, y donde
donde la institución y el gobierno continuamente intenta deslindarse de una responsabilidad institucional. Y en ese contexto donde yo creo que es muy urgente poder avanzar con un proyecto de este tipo que haga actos de reparación con las familias, y en eso yo al menos recojo también lo que decía Valeria en relación a lo que entendemos por víctima. Y efectivamente también en discusiones que hemos tenido antes en relación a violación a los derechos humanos ocurridos en dictadura, por ejemplo, cuando tratamos el proyecto de incitación al odio y negacionismo, el negacionismo tenía una connotación especial porque había una revictimización de las víctimas de familiares de detenidos o de torturados y de desaparecidos. Efectivamente, que había una revictimización no solamente de la víctima, porque esta víctima podría haber fallecido en dictadura, sino de su familia. Y por eso es que tenía una connotación especial. Y en este caso, efectivamente, son todas las familias las que viven las consecuencias de la violencia por parte de agentes o dependientes del Estado. Así que agradecerte el testimonio, agradecerles como familia. Vamos a hacer de verdad todo lo posible desde esta comisión de avanzar en este proyecto para que, donde yo creo que el gobierno ha errado profundamente en relación a la necesidad de que haya reparación, ojalá el Parlamento sí pueda avanzar y darle alguna señal a las víctimas de la revuelta. Así que eso. Ofrezco la palabra. Diputado Diego Chalper, señora presidenta. Diputado Diego Chalper, ofrezco la palabra a usted. Sí, gracias, presidenta. Bueno, por supuesto, agradecer el testimonio, la franqueza y además la precisión, porque cuando usted habla de heterocomposición en vez de autocomposición, efectivamente dan un tema muy de fondo, ¿eh? Que es central para lo que estamos conversando. Yo quería hacerle una pregunta por su intermedio, presidenta, porque, bueno, yo soy abogado y me he dedicado al tema del derecho procesal, y muchas veces los procedimientos especiales, lejos de mejorar la protección jurídica de las personas, la empeoran. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta de si ellos han hecho algún tipo de acción judicial, porque a mí se me ocurre que aquí hay tres vías de acción, ¿no es cierto? La vía penal, la vía civil, que ahí me imagino, no sé si la habrán intentado, de la responsabilidad extracontractual que regula la Ley General del Código Civil, y en tercer lugar la responsabilidad pública o responsabilidad penal administrativa. Entonces yo quiero saber si nuestra invitada ha hecho algo de eso en vista de evaluar el proyecto en sí, porque yo en lo personal le estoy dedicando tiempo a evaluar desde el punto de vista procesal penal y procesal civil el proyecto, porque creo que es el aporte que puedo hacer en esta comisión desde mi expertise jurídica. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra a señorita Valeria Pérez Cortés. Sí, muchas gracias. Efectivamente nosotros tenemos una querella penal, por supuesto, contra Mauricio Carrillo, quien conducía el carro J22, si no me equivoco. La formalización de la Fiscalía en ese momento fue por cuasi delito de lesiones. Yo creo que para los que entendemos, eso significa que no hubo dolo de parte del agente. ¿Y el lesiones? No, accidente de tránsito, cuasi delito de lesiones. Él está con firma mensual, que ustedes entenderán para nosotros como familia es una burla, porque este es un agente con antecedentes previos de atropello en desempeño de sus funciones, y además firma mensual frente a carabineros. Para un carabinero, no sé qué tanto se cautela con eso. Pero como medida cautelar, perdón, presidenta, ¿como medida cautelar o como pena remitida? Como medida cautelar, está en investigación todavía. Nosotros estamos haciendo ciertas gestiones para recabar más antecedentes y solicitar la recalificación del delito, pero como entenderán quienes son abogados y quienes se desempeñan en este mundo, los tiempos del derecho son largos. Y tampoco podemos decir que haya, en nuestra experiencia, mucho afán de la Fiscalía de perseguir este delito. O sea, el fiscal de turno que tomó el caso
Carabineros le dijo que el parabrisas estaba manchado y que por lo tanto era imposible que Mauricio Carrillo viera lo que estaba ocurriendo, cuando todos vimos después fotos tomadas ahí en ese mismo lugar de que eso no era así, de que eso fue de posterior. Carabineros ha entregado por lo menos 3 versiones distintas y aún así Fiscalía ha elegido creer más en el testimonio de Carabineros. Es una dificultad de estos casos siempre en el arista penal. Fiscalía está acostumbrada a trabajar con Carabineros y Carabineros evidentemente no va a estar entregando a sus funcionarios, especialmente cuando todos escuchamos el audio filtrado de Rosas en que explicaba que a nadie le iban a dar de baja. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todas las gestiones para que se condene penalmente a este sujeto. Sin embargo, nuestra ilusión en realidad está más en este tipo de proyectos que hablan de afirmaciones institucionales de que el Estado efectivamente violó, y yo también soy estudiante de Derecho, no quiero creerme mucho, pero yo afirmaría que son sistemáticas. Me gusta bastante el derecho internacional y a estas alturas nuestros altos, quienes están en cargos de poder y de administración del Poder Ejecutivo tienen bastante claro qué es lo que está pasando. Si alguien está haciendo oídos sordos es porque decide hacer oídos sordos. Si alguien no sabe lo que hacen quienes están bajo su control es porque decide no saberlo y dejar hacer. Y cualquiera que se disponga a analizar esto con la seriedad que merece va a llegar a la misma conclusión. Me parece además que es interesante la acotación que hace el diputado Chalper en cuanto a los procedimientos especiales. A mí, de hecho, fue una de las cosas que me llamó la atención cuando se me mostró el proyecto por primera vez. Lo que yo sí creo es que en este caso lo más importante que tiene el proyecto es que no se hace necesario probar la falta de servicio, que es generalmente en la estrategia de la defensa por parte del Consejo de Defensa del Estado, el punto mayor en que siempre se busca cómo desarticular la búsqueda de responsabilidad administrativa. Por lo tanto, para nosotros como familia este proyecto es bastante alentador. Creo que hay víctimas que tienen casos más complejos en que, por ejemplo, no están seguros quién fue quien lo atacó. No es nuestro caso, porque en nuestro caso hay videos de cómo son agentes del Estado quienes realizan el ataque. Pero esas son otras dificultades que al menos a nosotros no nos han tocado. A mí me parece que el tema del procedimiento sumario ayuda un poco, no ayuda demasiado, todos sabemos lo colapsados que están los juzgados civiles, pero sí creo que el hecho de que no sea necesario probar la falta de servicio, a pesar de que pueda no acelerar el proceso, sí puede facilitar la prueba y hacer más difícil que el Consejo de Defensa desarticule todas las demandas que lleguen por esa vía. Y en cuanto a las acciones civiles ordinarias, no hemos intentado porque en realidad nos conviene, bueno, en primer lugar los daños no han dejado de producirse, nosotros todavía no tenemos las cuentas de todas las cirugías, que han sido millones, de las hospitalizaciones, de los exámenes. Nosotros todavía estamos teniendo que costear medicamentos, teniendo que costear controles, todo tipo de cuestiones. Entonces tratamientos kinesiológicos, etcétera, no nos conviene tampoco intentar todavía una demanda civil ordinaria. Y además sí nos convendría esperar que salga el tema penal si no quisiéramos ir contra el acusado, o sea, el imputado en la causa penal. Sin embargo, a nosotros de verdad yo quiero dejar súper en claro que yo entiendo que Mauricio Carrillo debe ir a la cárcel, en mi cosmovisión, en lo que yo entiendo, pero para nosotros lo que es verdaderamente importante es que aquí haya responsabilidades políticas. Y creo que la única forma de avanzar hacia que haya responsabilidades políticas es que proyectos como este empiecen a avanzar. Proyectos como este que reconocen que el Estado hizo algo por lo menos mal o por lo menos negligente, es la única forma de avanzar hacia que el Estado reconozca que ha tenido malas actuaciones. Porque desde el gobierno no lo van a hacer, y es necesario que se avance en este reconocimiento por lo que les decía de las afirmaciones del Estado. O sea, los mensajes que el Estado envía son muy potentes. Y aquí se está dejando fuera de la comunidad política a una cantidad de gente enorme. Y si lo que buscamos es un Estado que sea estable, un Estado que sea democrático verdaderamente, estas personas no van a contribuir a eso. Personas como yo, nunca hemos sido
yo en mi vida nunca me consideraba una persona violenta, pero cuando pasó lo de Oscar yo habría salido a tirar piedras, porque es mi hermano, no lo haría, pero esto que es lo que genera la impunidad, y eso no puede seguir ocurriendo. El Estado no puede seguir afirmando día a día que estas cosas pueden ocurrir, que uno puede asesinar a otra persona por pensar distinto a uno. Eso no puede ser, no es tolerable. Entonces, para nosotros, a pesar de que existen todas estas vías judiciales y que las vamos a intentar todas, yo quiero recalcar y volver a recalcar la importancia de que este y otros proyectos que reconozcan el tinte político de esto avancen en el Congreso, porque no hay muchas otras vías para lograrlo. Muchas gracias. Clarísimo. Gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. No hay palabra solicitada, señor presidente. Sigo ofreciendo la palabra. ¿No hay nadie, señor Diputado secretario? Diputado Diego Chalper acaba de solicitar la palabra. Ofrezco la palabra, diputado. Pero con dos objetivos. Primero, pedirle a la comisión que oficiemos pidiendo el curso de la causa que aquí se menciona. A mí me gustaría saber, porque si es efectivo lo que ella dice, a mí me parece curiosa la calificación que ha hecho la Fiscalía. Y segundo, si la invitada pudiese hacernos llegar por escrito sus apreciaciones sobre el proyecto, yo creo que, sin perjuicio que estudiantes de Derecho, a veces los estudiantes de Derecho están mucho más a la vanguardia que los abogados de Hecho y Derecho. Así que si pudiera hacer llegar sus comentarios, yo se lo agradecería. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Señor secretario, podemos establecer los dos acuerdos. Uno que ya nos había señalado la señorita Valeria de que había acompañado la presentación, pero además de eso, lo más probable, en un estudio más acabado respecto a la situación tan gravísima que ha ocurrido con su hermano, pudiéramos tal vez tener otras precisiones respecto al proyecto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar la minuta que yo envié. De todas formas, voy a redactar un documento un poco más detallado y lo voy a enviar a la brevedad. Muchísimas gracias. Señora presidenta, solo para precisar, el oficio del diputado Chalper sería al Ministerio Público, a la Fiscalía, ¿sí? Indicando que nos indiquen el estado procesal de la causa. Hasta ahí podemos llegar preguntando como Congreso o como Parlamento. ¿Sí? ¿Está en lo correcto? No sé si, perdón, presidenta, por su intermedio, no sé si oficial la Fiscalía, pero a mí me gustaría que nos pongan en antecedentes del curso de la causa, de la manera en cómo eventualmente se llevó adelante la formalización, no sé, que nos hagan llegar los antecedentes. No sé si eso lo hace la Secretaría, no sé si lo podemos oficiar a alguien en particular, pero a mí me interesa conocer el detalle o por último, que la Valeria me mande el RIT de la causa para poder revisarla. Eso, disculpe, señora presidenta, el diálogo, pero solamente para precisar, sería lo adecuado, porque de momento que oficiamos como comisión al Ministerio Público, estamos vulnerando la separación de poderes del Estado. Sería mejor si, señora Valeria, usted podría adjuntar esos antecedentes y quién mejor que usted, porque los han vivido directamente, digamos, directa y lamentablemente. Eso, señora presidenta, muchas gracias. Sí, no, señor secretario, si mal no entiendo, sí, la señorita Valeria nos envía los antecedentes que ha solicitado el diputado Diego Chalper, el cual nos sumamos como comisión. Es posible que podamos hacer el oficio acompañando a aquellos antecedentes, si mal no entendí. No, presidenta, no haríamos un oficio como comisión porque no podemos oficiar al Ministerio Público, ni menos consultando causas pendientes. Por eso es que el diputado de Chalper le solicitaba a señora Valeria que ella nos pudiese acompañar a nosotros a la comisión, el RIT de la causa y los antecedentes que obran en su poder, mediante el correo electrónico institucional, y nosotros lo socializamos con el resto de los miembros de la comisión. Ya, ese sería el acuerdo entonces. Ese sería el acuerdo. Ya. Para que lo suscribamos, para que haya alguno que esté en desacuerdo respecto a lo que usted ha señalado, señor secretario.
Diputado Saldívar está conforme, diputado Charper me dice que está conforme, diputado Crispi me dice que está conforme, diputado Molina está solamente su avatar, así que acordado, señora presidenta. Y diputado Nino Bartolo, disculpe, don Nino, que está en la sala, así que unánimemente, señora presidenta, acordado. De acuerdo. Disculpe, señora presidenta, si me pueden Sí, facilitar el correo institucional. ¿De la Secretaría? Sí. Señor secretario. Pero Valeria, se lo deletreo, es DDHH, como Derechos Humanos. Claro. DHH, CAM, de cámara, @congreso.cl. Muchas gracias. No, de nada. Señor secretario, al parecer no hay más solicitud de la palabra. Exactamente, señora presidenta. Sí, el diputado Diego Charper ha solicitado la palabra. Ya. Ofrezco la palabra al diputado Diego Charper. Perdone, presidenta, pero yo estoy perdido en algo y me gustaría que el secretario me ayude. ¿Hemos solicitado informe a la Biblioteca del Congreso de legislación comparada en este proyecto o no hemos pedido nada todavía? Porque si no hemos pedido nada, a mí me gustaría conocer cómo resuelven otros países circunstancias similares en vista de estudiar el contenido del texto. Si fuera posible, presidenta. Señor secretario, ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su término, presidenta, diputado Diego Charper, no hemos solicitado la biblioteca y muchas gracias por solicitarlo, porque era algo que también en algún minuto se lo iba a plantear, presidenta. Sería muy necesario contar con un informe de la biblioteca, no solamente de derecho comparado, como solicitó el diputado Diego Charper, sino que yo abarcaría, y si usted lo tiene bien, abarcar la constitucionalidad del proyecto también, para no tener problemas, o al menos si el problema se suscita, al menos tener una opinión. No olvide que los informes de la biblioteca no son vinculantes, pero al menos es una opinión. Señor secretario, ¿podríamos también disponer del acuerdo? ¿Habría acuerdo? ¿Habría alguien que se oponga? ¿Están todos de acuerdo? ¿Don Nino también? Perfecto, unánimemente, señora presidenta. Acordado oficiar a la biblioteca en los términos que acabo de indicar. Derecho comparado y constitucionalidad respecto al proyecto de ley. De acuerdo, para que le demos el tiempo suficiente a ellos igual cuando la tengamos que invitar a la sesión. Ofrezco la palabra. Diputado Raúl Saldívar, señora presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Saldívar. Sí, presidenta, en relación con el acuerdo que acabamos de respaldar unánimemente, yo tenía la impresión de que ya habíamos acordado hacer esta solicitud a la biblioteca, pero me entra la duda, por eso quisiera ver la confirmación. De todas maneras, si se aprobó nuevamente, no tengo ningún inconveniente, pero podría haber estado en curso ya el procedimiento de la biblioteca. Eso es fundamentalmente. Bueno, y no puedo, por otra parte, dejar de agradecer la presencia de Valeria y su testimonio y expresar mi solidaridad en particular con la situación que han vivido por el caso de su hermana. Eso en general, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Saldívar. Señor secretario, al parecer no teníamos el acuerdo. Lo habríamos mencionado, cuál habría sido la situación para corroborar y responder también a la inquietud que nos ha planteado el diputado Saldívar. Usted lo contestó perfectamente, señora presidenta. Tiene toda la razón. Se enunció, señor diputado, el pedido de la biblioteca, pero no se tomó formalmente el acuerdo. Seguramente se pidieron palabras, se hicieron opiniones, pero no se formalizó el acuerdo como ocurrió en esta ocasión. Okay. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. No hay palabra solicitada, señora presidenta. Bien, agradecerle entonces a Valeria Pérez Cortés, quien nos hace claramente una exposición de haber tenido a su hermano, una persona que fue víctima de la violencia policial, a ella, a su madre, a su familia. Agradecerle por este testimonio tan claro y doloroso para ellos, y donde también creo que la comisión va a tener
la voluntad de poder avanzar en este proyecto y para lo cual también nos seguiremos encontrando en las audiencias siguientes. Tal vez tuvimos la oportunidad de convocar al presidente del Consejo de Defensa del Estado, pero sin embargo vamos a tener que hacerlo en otra oportunidad porque es un proyecto de vital importancia para todas aquellas familias que han sido víctimas de lesiones, de mutilaciones y muchas que han sido también asesinadas que hemos conocido a raíz de lo que fue en el contexto del estallido social. Agradezco a cada uno de los presentes, los diputados y las diputadas, con el ánimo de poder apoyar este gran proyecto y por lo tanto, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.